El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame para hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Espíritu Santo y hazme vivir en el gozo de mi salvación. Amén. Y ahora aplausos de nuevo al Señor en su casa. Nuestro tema en esta ocasión nos concierne a todos, porque es algo que todos vivimos, unos con una intensidad, otros con otra. A veces estamos conscientes de que estamos viviéndola, a veces estamos pasando por eso y no estamos muy conscientes de que lo estamos viviendo. Me refiero al tema de la ansiedad. Y este es precisamente nuestro título de mensaje: ¿cómo tratar con la ansiedad? Esos estados de agitación, de inquietud y de zozobra interna. ¿Quién no se ha sentido así? Inquieto, como en zozobra, como nervioso, como angustiado, como agitado emocionalmente. Pues todo eso tiene que ver con estados de ansiedad. Y quiero comenzar sacando como introducción para ustedes, o trayendo como introducción, un salmo que es el Salmo 116, verso 3, que dice lo siguiente. Noten que describe un cuadro absolutamente dramático. Esto no es un pequeño dolor de cabeza, esto no es una molestia de esas cualquiera. Mire lo que comienza a relatar el salmista: los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro. Hay angustias que pueden ser tan profundas, hay situaciones que pueden ser tan aflictivas que son como angustias de sepulcro, de muerte. Y atención a su última frase: y caí en la ansiedad y la aflicción. Note cómo lo describe: caí en la ansiedad y en la aflicción. A veces no podemos evitarlo. A veces las cosas de la vida, presiones, dificultades, y caemos, tal como el salmista, en la ansiedad y en la aflicción. Mi comentario frente a este texto introductorio es el siguiente: la ansiedad la vivimos todos, en un minuto o en un momento o en otro. Pero la ansiedad, si no nos cuidamos bien de ella, puede llegar a convertirse en una curva aflictiva, una curva constante, una curva peligrosa que traiga desgaste serio en nuestras vidas. ¿Qué clase de desgaste puede traer la ansiedad cuando se vuelve muy recurrente, cuando se vuelve demasiado cíclica? El desgaste se vuelve mental, el desgaste se vuelve emocional, el desgaste se vuelve psicológico, el desgaste se vuelve espiritual y también afecta nuestras relaciones. Estas comienzan a debilitarse también. Así es que puede ser una curva aflictiva constante, peligrosa, que traiga desgaste y acabe con la vitalidad de un individuo. Ya no hago consejería, pero por 40 años conversé con personas, muchas de ellas viviendo estados agónicos de ansiedad, muchos de ellos viviendo condiciones crónicas de ansiedad. Y no es lo mismo la ansiedad por un problema determinado,
Eso es normal hasta cierto punto, que cuando la ansiedad se vuelve cíclica, se vuelve crónica como mal, y la persona, no importa cuántas bendiciones tiene, no importa cuántas cosas lindas estén pasando, aquella persona vuelve a caer en el pozo de la ansiedad de manera reiterada. Y saben, hay tres fuentes que producen ansiedad, que traen ansiedad en la vida de todo individuo. Por supuesto, la lista pudiera ser mayor, pero el tiempo no me va a permitir una lista muy grande. Así es que hay tres fuentes que me parece que del común de lo que vive la gente se pueden perfectamente plantear en esta ocasión. Tres fuentes comunes de ansiedad. La primera de esas fuentes comunes de ansiedad es la necesidad material. Si hay algo que produce ansiedad al individuo, es el tema de la subsistencia económica, de cómo suplir las necesidades hoy día. La escuela, el colegio, la universidad de los chicos, el pago de la casa, los servicios públicos, en fin, todo lo que envuelve lo material, el alimento, la casa, el vestuario, todo eso produce mucha ansiedad. Es una de las principales fuentes de ansiedad. Y atención a lo que dice Jesucristo respecto a esta fuente de ansiedad. Dice en Mateo capítulo 6, verso 25, palabras de Jesús: por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y noten que tiene que ver con lo material. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? Comer, beber, vestirse son las necesidades más elementales de un ser humano. Y Él cura esa aflicción de lo material con la siguiente pregunta. Una pregunta que debe tener bastante enorme sentido para nosotros. Dice Él: ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y es cierto, a veces uno está ansioso por un trapo que no se pudo comprar en la tienda. A veces uno está ansioso porque no pudo pagarse alguna cosa que necesita, que quiere, algo material. Pero preguntémonos, ¿qué tiene más valor? La vida misma tiene más valor. Usted puede tener manjares extraordinarios aguardando por usted, pero si usted no tiene vida, si a usted le dicen que en 2 meses usted va a fallecer de una enfermedad terminal, de nada le sirve tener todos los manjares esperando por usted. Usted puede tener el mejor guardarropas, con las mejores marcas, con piezas que la gente diría wow, con solo ver la marca de esas prendas ahí en su colgador. Pero si usted no tiene vida por delante, de nada le sirve la mejor ropa y los mejores ajuares. La vida vale más que esas cosas. Y Jesús añade en otro pasaje, siempre hablando de lo mismo, lo siguiente: Mateo 6, versos 31 y 33. Dice Jesús: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Noten que es una conducta pagana hacer de las cosas materiales el Dios de uno. La vida es algo más que autos, casas en buenas residencias, ropa de buena marca, cosas caras, valiosas para nosotros. O sea, es absolutamente pagano hacer un Dios de esas cosas. Dice que los paganos buscan todas estas cosas, pero note lo que Él añade. Y el Padre Celestial, ¿cuál es esa palabra de 4 letras? ¿Cuál es esa palabra? El Padre Celestial sabe. ¿Qué es lo que sabe Dios de mí? Dios sabe que yo tengo esas necesidades. Y eso debe darme descanso. Saber que Dios lo sabe. Saber que el Dios de la Biblia es un Dios que entiende que yo como, que necesito un hogar, que tengo cuentas que pagar,
que tengo un proyecto de vida que desarrollar, que tengo hijos, que tengo nietos por los cuales velar. Él sabe que tenemos necesidades y eso debe dar un enorme descanso cuando uno está bebiendo de ese pozo, de esa fuente de ansiedad como es lo material. La segunda fuente común de ansiedad es aquellas cosas que anhelamos o que queremos cambiar. Cosas que anhelamos, cosas que queremos cambiar en nuestras vidas. Esa es otra fuente de ansiedad. Y dejemos que sea Jesucristo que siga hablándonos respecto a esta segunda fuente de ansiedad. Dice en Mateo capítulo 6, verso 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir? Noten, por mucho que se preocupe, ¿quién de ustedes puede añadir? Señores, hay una gran verdad con la que debemos quedarnos hoy. Preocuparse no añade nunca nada. Por más que tú te preocupes, no tendrás más. No tendrás más dinero, no tendrás más estabilidad, no tendrás más en tu alacena, no tendrás más con qué pagar tus cuentas. Preocuparse nunca añade más. En todo caso, déjame decirte que te puede añadir la preocupación y la ansiedad por todo eso. Te puede añadir enfermedades. Es lo único que te puede añadir. Entonces dice Jesús en este razonamiento, ¿quién de ustedes? Es una pregunta. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En esta versión leída se habla de la vida y es cierto, por más que nos preocupemos, vamos a vivir lo que vamos a vivir. Mire, yo que vivo montado en aviones, yo veo la gente cómo se angustia cuando el avión comienza en medio de una gran turbulencia. Una vez en un vuelo europeo, el avión cayó así, pero eso duró un montón de tiempo. Era una caída que nosotros pensábamos que era caída total. Todo salió por los aires. Estábamos comiendo uno de esos aviones grandes, todo salió volando. Los sobrecargos yo los miraba pegar en el techo. Cuando llegamos a la ciudad de nuestro destino, estaban los paramédicos esperando porque varios sobrecargos resultaron seriamente lesionados y apareció en las noticias en ese país. Pero sabe, yo le voy a decir, no sé, estoy tan convencido de esto que ese no es parte de mis problemas. Mis problemas son otros. Yo sé, porque lo sé, uno se va a morir cuando se va a morir. Y ese día tú no lo vas a postergar, no importa lo que hagas. Te lleven donde te lleven. Si ya allá arriba te quitaron el cronómetro, si allá arriba ya dijeron hasta aquí, no importa que tú hagas, no importa que intentes, hasta ahí llegaste. Entonces, así es la vida. No voy a vivir más de lo que voy a vivir. Entonces, ¿eso qué? ¿Me preocupa? Más bien me da tranquilidad. Porque no importa lo que yo haga, bueno, puedo hacer cosas malas que me hagan vivir menos, ¿verdad? Sí, por eso yo hoy día hasta vegetariano soy. Sí, porque digo, bueno, no me voy a ir después del momento que Dios tiene para mí. Pero sí me puedo ir antes. Sí me puedo ir antes. Ahora, la Reina Valera, en esta misma porción que leí de la Nueva Versión Internacional, dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Allá en aquella versión habla de añadir una hora a la vida. ¿Habrá alguien que pueda añadir una hora a su vida? Digo que para que nos dé
tal receta o tal misterio o tal clave. ¿Habrá alguien que pueda añadir una hora a su vida? ¿Habrá alguien que sepa cómo hacerlo? Y el otro texto, ¿habrá alguien que por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo? Usted me puede decir cómo puedo yo crecer un poco más. No, uno crece lo que crece. Mire, por ejemplo, nosotros dos. Mírenos. Mírenos. Entonces, es lo que dice Jesús respecto a esa segunda fuente de ansiedad. Pero hay una tercera fuente de ansiedad y es el futuro. Note, son tres fuentes de ansiedad. Lo primero es lo material. Lo segundo, las cosas que quisiéramos cambiar, que anhelamos que cambien, pero que no podemos cambiar. Y lo tercero es el futuro, lo que equivale a decir pretender vivir adelantado. Eso es estar preocupado por el futuro. La pretensión de vivir adelantado a cosas que no han pasado todavía. ¿Sabe? Estoy buscando uno de mis mensajes viejos de hace unos 20 años, más o menos, y lo estoy buscando entre mi banco de información, de mis bosquejos, porque allí doy en ese mensaje las proporciones y los porcentajes de las cosas por las que nos solemos preocupar, y doy al final un porcentaje de que indica que de todo lo que nos preocupamos, el 90 y tanto por ciento nunca pasa. El 90 y tanto por ciento de las cosas que nos preocupan nunca suceden. ¿Pero por qué nos preocupan? Porque las vemos a distancia, al futuro. ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si tengo un accidente? ¿Qué tal si me despiden del trabajo? ¿Qué tal si pierdo la casa? ¿Qué tal si me pasa algo malo? ¿Qué tal si esto, si aquello, lo otro? Es el futuro, que es una fuente de ansiedad. Y sobre el futuro Jesús sigue hablando en esas palabras que hemos estado citando de Él. Dice en Mateo 6:34, hablando del futuro: por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. O sea que si tú estás preocupado por lo de hoy y a eso le sumas la preocupación por lo de mañana, tú te vas a enfermar. Nadie puede con tanto, nadie. Dice que el mañana tendrá. El mañana tendrá sus propios afanes. Entonces, si el mañana tendrá sus propios afanes, ¿por qué me voy a estar angustiando por algo que de todas maneras lo voy a tener que enfrentar, lo que sea? Lo que sea. A lo mejor yo estoy preocupado por una cosa y voy a terminar enfrentando otra. El mañana traerá sus propias cosas. Cada día, dice Jesús, tiene ya sus problemas. La versión Reina Valera del año 60 traduce en esa misma porción: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué es lo que hará? Una sola palabra. El día de mañana traerá. El día de mañana no viene solo. Quisiera poder decirles otra cosa, pero el día de mañana no viene solo, viene acompañado. El día de mañana traerá. ¿Qué es lo que traerá? Su propio afán. El día de mañana traerá su propio afán. Fíjese que cuando yo comencé mi ministerio con mi esposa, siendo muy jóvenes, una de las preocupaciones que yo tenía era la educación de mis hijos.
porque yo sabía que ser pastor es difícil. No a todo pastor le va tan bien. Y yo decía, ¿y qué tal si yo arranco un pastorado y no sé, me quedo estancado en la cosa y no puedo pagar ni siquiera para la educación de mis hijos? Y yo vivía con la preocupación, sobre todo la educación universitaria. Me preocupé. Ella me decía, no te preocupes. Y yo me preocupaba. Pasó la vida. ¿Y qué va a creer? No tuve que pagar un 5 por la educación universitaria de mis hijos, porque ambos recibieron beca de la mejor universidad de Honduras. Y yo eché canas preocupándome por eso, ¿sí? No tiene sentido, ¿no es cierto lo que hacemos? Dice no os afanéis por el día de mañana, el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Entonces son 3 fuentes de ansiedad. Lo primero, ya les olvidó. Yo siempre los vivo criticando a ustedes que tienen una mente muy oxidada, muy lenta, sí. ¿Qué es la primera fuente? Segunda fuente de ansiedad. Tercera fuente de ansiedad, el futuro. ¿Cómo lidiar con todo eso? ¿Cómo hacerle un manejo bíblico? Porque nosotros, el problema con la ansiedad es que cada quien la maneja de una manera distinta. Hay quienes simplemente van y se gradúan de doctores ellos solos en un minuto y se automedican, ¿sí? Nunca estudiaron medicina, nunca estudiaron una especialidad que tenga que ver con eso, pero ellos oyen o leen en una revista o alguien les contó y van y ellos hacen como lo que hay que hacer y se consiguen algo y se automedican para sentirse mejor. Yo tenía un caso de consejería que se empinaba los botes de Rivotril, se los empinaba uno tras otro. Yo no sé cómo no caía sin sentido, porque se sentía ansioso y no hallaba qué hacer y se sentía desesperado. Otros, como el joven que predicó esta mañana en el horario de las 9, dice que llegó a pesar 270 libras y usaba 42 o 44, mencionó, de cintura de pantalón, porque así procesaba él su ansiedad, sus miedos, sus inseguridades. Hay quienes lo procesan con la comida. Otros no logran conciliar el sueño y entonces ven televisión, andan con los ojos así. Al día siguiente parece que han andado en pata bebiendo una semana, pero es pata de televisión la que andan, ¿sí? Entonces nosotros manejamos la ansiedad de manera empírica, sin verdadero conocimiento. ¿Cómo manejar de manera bíblica la ansiedad? ¿Qué clase de trato, dice la Biblia, debemos darle a la ansiedad para ser sanados, para ser liberados de ello? Pues bien, aquí están las respuestas de cómo tratar con la ansiedad bíblicamente hablando. Lo primero, hay que aprender a drenarla en oración. La ansiedad es algo que como agua contenida busca salir. No es que usted diga la voy a drenar, es que como agua contenida busca salir. ¿Ha visto usted paredes agrietadas, humedecidas por una filtración, pisos que se levantan por frustración, cielos falsos que se embomban y se rompen por la humedad, por una filtración? ¿Sabe?
la ansiedad se parece al agua. Busca curso, busca por dónde salir. Y si usted no aprende a drenarla en oración, usted la va a terminar drenando de todas maneras. ¿Cómo la va a terminar drenando? Gritándole a sus seres amados, peleándose con sus compañeros de labores en el trabajo, llevándose mal con sus vecinos allá donde usted reside, peleándose hasta con su sombra, discutiendo hasta por una taza de café, porque la ansiedad busca drenar. Entonces hay que conseguirle el dreno correcto. Y en este caso la oración es un dreno correcto para la ansiedad. Ir a la oración. Mire lo que escribió Pedro en una de sus cartas, primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Dice él, depositen en él. Me gusta esa expresión. Depositen en él. Y se refiere a toda ansiedad. Hay cosas que hay que poner en depósito en nuestras vidas, ¿no es cierto? De hecho, hay cosas que ponemos en depósito. Hay cosas valiosas y las ponemos en depósito en casa. Y hay cosas que pueden arruinar nuestra salud, por ejemplo, como es la basura, y también la ponemos en depósito. Entonces la ansiedad hay que ponerla en depósito, porque la ansiedad se vuelve putrefacta. La ansiedad se va descomponiendo más y más y se va volviendo una enfermedad en la persona. ¿Cuántos terminan en un hospital por una crisis de ansiedad? ¿Cuántos se vuelven adictos a ansiolíticos porque no saben manejar sus crisis de ansiedad? ¿Cuántos se vuelven adictos al alcohol? ¿Sabe? El alcohol no es verdad que solo comienza el problema con un beber socialmente. Pareciera que es así, que la persona comienza a beber socialmente, pero lo cierto es lo otro. La persona comienza a beber para de alguna manera sentirse un tanto mejor. Este joven que predicó en el horario de las 9, un empresario exitoso, Dios lo ha bendecido mucho, él comenzó a beber a los 13 años. Y él dice que él tenía muchos problemas de inseguridad personal. Pero cuando él se acaloraba con un par de cervezas, entonces ya él se sentía mejor, ya agarraba más valor. Y sabe, hay muchas maneras erróneas como nosotros intentamos aplacar la ansiedad. Todas esas son formas erróneas, volvernos adictos de los ansiolíticos, volvernos adictos al alcohol o drenar la ansiedad gritándole a las personas, hiriendo a las personas, buscando dificultar nuestras relaciones. Hay que aprender a ponerla en depósito. ¿Cuál es el depósito? ¿Quién es el depósito según esa palabra? ¿Quién es Él? Sí, Dios en la persona de Jesucristo. A mí no me gusta mucho que la gente solo diga Dios en forma genérica, porque Dios puede ser todo y nada. Cristo, tan específico, Cristo. Hay que aprender a depositar en Cristo. ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿Alguna? La más difícil de sobrellevar, toda ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros.
¿Sabe? Yo aprecio eso. Yo tengo médicos que me han cuidado por años y nuestra relación es muy amistosa hoy día. Por ejemplo, quien ha cuidado de mi vista por años. Me agrada entrar a su consultorio, conversamos, me siento bien con mi doctor. Él ha cuidado de mi vista por años. Nací con problemas severos en la vista. Porque yo siento que Él cuida de mí. Yo siento que yo no soy un caso para Él o un número o una paga al final. Yo siento que Él me identifica. Él sabe que yo escribo. Él sabe que yo trabajo con mis ojos. Él sabe que yo hago televisión. Él sabe que es más fácil que me falten las piernas a mí a que me falte la vista. Porque la vista es vital para mi trabajo. Entonces, yo siento que Él entiende todo eso, está consciente y Él tiene cuidado de mí. ¿Cuánto más Jesucristo? ¿Cuánto más Jesucristo tiene cuidado de usted? Así es que deposite en Él toda su ansiedad. Sí. No se la saque con su mujer, no se la saque con sus hijos. Deposítelo en Jesucristo. La nueva versión, la nueva traducción viviente de la Biblia dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿dónde? Me gusta esta imagen, en las manos de Dios. Si estoy ansioso, lo tengo en mis manos y no lo suelto. La ansiedad tiene que ver con eso, con no soltar el problema. No es que solo yo lo puedo resolver. Es que si yo saco mis manos del asunto, se va a arruinar del todo. Yo eso lo he vivido. Entonces uno se afana, se aferra al problema, uno se empeña con todas sus capacidades, pero el problema es eso. Si no lo sueltas, nunca llega a las manos de Dios. Óyelo bien como te lo digo. Si no lo sueltas, nunca llega a las manos de Dios. Y es mentir decir que lo has puesto en las manos de Dios si no lo has soltado todavía. ¿Tienes un hijo aproblemado? ¿Tienes un cónyuge aproblemado? ¿Tienes unas finanzas aproblemadas? ¿Tienes un proyecto de vida problemado? Mientes si dices que lo has puesto en las manos de Dios y vives comiéndote las uñas sin soltar ese problema. Algunos de ustedes, déjenme decirle, hoy van a abandonar un problema y lo van a abandonar en el altar de Dios y se van a ir, y por la primera vez en semanas o en meses van a almorzar tranquilos, porque habrán puesto en las manos de Dios algo que solo Dios puede resolver. Lo que estoy diciendo es que Jesucristo es el lugar legítimo, inofensivo, donde podemos drenar nuestros malestares y pesares. Porque la ansiedad tiene muchas cosas negativas. Entonces el dreno tiene que ser algo que sea inofensivo, que no afecte a otras personas. Déjame decirte, tú le puedes decir a Jesucristo en las palabras que quieras usar, en el tono en cómo tú te sientas, en la peor situación, en la manera más patética. Tú le puedes hablar a Jesucristo en cualquier manera y a Jesucristo no lo vas a afectar. Pero si le hablas de cualquier manera a tus hijos sí los vas a afectar. Si le hablas de cualquier manera a tu esposa sí le vas a afectar. Si le hablas de cualquier manera a las personas, a ellos sí les vas a afectar. Jesucristo es el único lugar neutral donde tú puedes sacar toda esa cosa que se llama ansiedad, que tiene cantidad de elementos enfermizos, y Jesucristo, como dicen, parte sin novedad,
a Jesucristo no lo afectas si tú drenas tu angustia, tu enojo, tus miedos, tus corajes, tus resentimientos y cualquier otra cosa vinculante con la ansiedad en tu persona. ¿Qué más hay que hacer para tratar bíblicamente la ansiedad? Hay que comenzar a diferenciar la inquietud por lo real del miedo irracional. Lo repito, hay que comenzar a diferenciar la inquietud por lo real. Lo que es real, por supuesto, tú tienes que inquietarte, solo que fueras un irresponsable, no te inquietarías. Mi esposa y yo, bueno, ya mi esposa ya les conté el otro día, se los conté porque ella no estaba. Feliz, porque ya por fin recibe los descuentos de la tercera edad. ¿Sí? Feliz porque ya no hace fila en los bancos o donde sea y solo se para en el lado de la tercera edad. Dice que a veces no le creen y yo digo que sí, porque no, esa buena tercera edad tengo yo ahí de compañera, tremenda tercera edad tengo yo, se los digo, Pero mi consuelo es Gabriel, el ingeniero allá sentado atrás, pasó con los cumpleañeros del mes. Y me dice, 60, me dice. Le digo, te ando coleado, papá, le digo. Y él cuando se retira me dice, mira, pastor, me dieron 2 bolsas de dulces, 1 por cada 30, me dice. Claro, a la edad en que nosotros estamos hay cosas que me inquietan sobre nuestro futuro. Porque ya nosotros, o sea, no es que estamos viejos y decrépitos, pero tampoco tenemos 30 años. Yo sé que ustedes creen que yo tengo unos 37, pero... Y yo pienso y me inquieto, yo digo, si yo no estuviera, ¿qué pasa con ella? O sea, responsablemente como su esposo. Entonces yo debo diferenciar, esa es una inquietud por cosas reales, porque todos vamos para viejos, pues, ¿verdad? Te debe inquietar un poco ciertas cosas de la vida, la educación de tus hijos o ciertas otras cosas, pero hay miedos que son irreales, que son total irracionalidad. Entonces tú tienes que aprender a separar y a diferenciar qué es inquietud por cosas reales y qué es inquietud y miedo por cosas irracionales. Atención a lo que dice Jesús acerca de esto. En Mateo 14, verso 26, dice, más bien es un relato. Cuando los discípulos lo vieron, se refiere a Jesús, caminando sobre el agua. Creo que desde niños nos contaban esa historia, ¿no? De que Jesús caminó sobre las aguas. Cuando lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y mire lo que gritaron de miedo: es un fantasma. Les pregunto, ¿ese es un pensamiento racional? No, contéstenme. No, muy bien. No es un pensamiento racional. Yo no sé de usted, yo en fantasmas no creo. Yo en muertos que salen no creo. Sí. ¿Que existe la malignidad? Existe. ¿Que existen poderes malignos? Existen. Pero la Biblia dice que el que se muere no hay forma de traerlo de vuelta. No hay forma. Entonces yo no creo en esas cosas. Sí, no creo, simplemente. No es racional. Entonces ellos dijeron, es un fantasma. Notemos que los miedos irracionales han sido parte de la humanidad desde siempre. Desde siempre hay personas que han tenido temores asociados con cosas que no son reales, con cosas que no son posibles, con cosas que no son ciertas. Ellos le ven caminando en el agua y en vez de pensar que es un milagro que es lo que están experimentando, viéndole a él caminar con el agua, lo que surge es su irracionalidad, su
¿qué les diría? Su supersticiosa mentalidad, y entonces gritan de miedo diciendo que es un fantasma. ¿Saben qué he encontrado yo? Y lo digo en mis notas, que aún en las mentes más ponderadas se mezclan miedos irracionales. Aún en las mentes más estructuradas se mezclan fobias supersticiosas que dibujan mal la realidad. Mire, yo conozco personas con Biblia en la mano que van a una iglesia y que no pasan por debajo de una escalera porque dicen que es de mala suerte, ¿sí? Y no los hace usted pasar por debajo de una escalera, ¿sí? Y quizá esas personas tienen sendos títulos universitarios colgados en una pared, pero su mente primitiva todavía está presente en ellos, todavía está activa, y eso dibuja mal la realidad. Yo conozco gente con una erudición y un nivel intelectual altísimo que de repente dicen, es que yo tengo mala suerte. Yo digo, ¿cómo es posible que una persona con una capacidad intelectual me diga que cree en la mala y en la buena suerte? La suerte de un individuo solo puede tener que ver con dos asuntos. Uno, Dios, los planes de Dios para nosotros, que dirigen nuestra suerte. El salmista dijo, tú sustentas mi suerte. Y el otro factor vinculante con nuestra suerte son nuestras decisiones. Ay, es que era tan guapo, y te salió que era el diablo en persona, ¿sí? O es Dios que influye sobre tu vida o son tus decisiones. Con tus decisiones les puedes abrir la puerta al enemigo, claro que sí. Pero sácate de la cabeza esa irracionalidad. Es que en nuestra familia somos torcidos. Oíme, ¿es que caminan así todos o qué? Somos torcidos. No hay nadie que esté torcido. ¿Sabe qué es la única diferencia entre las personas? Que unos nacen con unas oportunidades y otros con otras. Hay quienes nacen con todo ya arreglado, ¿verdad? Vienen en un gran escenario donde todo está previsto. Good, bueno por ellos. Y otros nacen en escenarios carenciados y todo les va a tener que costar, pero salen adelante. He visto gente que nace en cuna de oro y terminan destruidos en la calle, y gente que nace de la pobreza y termina siendo una eminencia en una sociedad. Entonces, tenemos nosotros que diferenciar lo que es inquietud por cosas reales y lo que es inquietud y miedo por cosas absolutamente irracionales que solo dibujan mal la vida para nosotros. En tercer lugar, ¿de qué otra manera tú le das un tratamiento bíblico a la ansiedad? Tú puedes hacer lo siguiente. Ante las respuestas que todavía no tienes, rompe con la tentación de hacer conjeturas. Yo les pregunto, ¿cuántos todavía les faltan algunas respuestas de vida? Hombre, felicito a los que no levantaron la mano porque estos ya están, está como programa, como software, está ya metido ahí en la computadora. Yo no sé de ustedes, pero yo todavía tengo respuestas que necesito en el camino, en mi proyecto de vida, en mi condición de individuo. De nuevo hago la pregunta, ¿cuántos tienen todavía algunas respuestas vitales sin recibir? Sí, así es.
¿Y qué pasa mientras no recibimos esas respuestas vitales? Hay que romper con una tentación que nace ante la falta de una respuesta, y es inventar la respuesta. ¿Y cómo se inventa una respuesta? Especulando, conjeturándose. Mire un buen ejemplo de esto. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, se refiere a que Jesús llegó tarde a visitar a Lázaro, tan tarde que Lázaro ya había muerto varios días, cuando Jesús ya por fin llegó a visitarlo. Entonces dice en ese relato, Juan 11, versos 21 y 22, Señor, le dijo Marta, hermana de Lázaro, le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabe qué es eso? Es especular y conjeturar respecto a por qué Lázaro murió. Quizá usted ha experimentado pérdidas de vida. Quizá alguien falleció y a usted eso lo rompió por dentro. O si no es por fallecimiento, porque las personas nos separamos en esta vida no solo por fallecimiento. Divorcio es una razón. El divorcio es una especie de muerte de una relación, de un proyecto. Nadie se casa para divorciarse, nadie. Pero muchos se divorcian porque no es fácil estar casado. Déjenme decirles que de todas las relaciones interpersonales de toda índole, la relación interpersonal más difícil, más compleja, más cruel es la relación matrimonial. Porque las otras relaciones son de menos duración en cuanto a estar interactuando. No tiene tanta cercanía, tanta intimidad como he solido decir aquí en esta cátedra. Usted a su esposo, a su cónyuge, a su esposa, usted le conoce hasta su mal aliento. Y no es fácil. Y algunos han visto morir un matrimonio. ¿Qué pasa cuando sufres alguna clase de pérdida entonces? ¿Alguna clase de fracaso? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a inventar una respuesta? ¿Vas a comenzar a conjeturarte? Pero es que si me hubiera casado con otra persona, o si es que alguien falleció en tu familia, pero es que si lo hubiéramos atendido a tiempo no hubiera muerto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a conjeturarte con las cosas dolorosas de la vida? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero noten cómo ella se repone de inmediato. Lean conmigo esa frase de 3 palabras. ¿Cómo es? Pero yo sé. Ella se repone, comienza conjeturándose. Es una familia de 3 hermanos, 2 mujeres y un varón. Y me parece que en una familia de 2 mujeres y un varón, el varón es vital. Les crea estabilidad y seguridad a las 2 mujeres. Según lo que yo veo en ese cuadro familiar, son solteros todos. Y no se mencionan padres. ¿Será que los padres fallecieron? A saber. Eran 3 hermanos y fallece el varón. Ella comienza a conjeturarse, pero se repone. Pero yo sé, ¿qué es lo que ella sabía? Yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que tú pidas, Señor Jesús. Ante las respuestas que tú no tienes, mira, Jesús no les explicó por qué Lázaro se murió. Y hay cosas que Dios no te va a explicar a ti. Hay cosas que no tienen respuesta, no al menos en esta vida. No todo por lo que tú preguntes obtendrás una respuesta. No todas tus preguntas serán respondidas.
No todos tus cuestionamientos obtendrán la satisfactoria respuesta. Habrán preguntas críticas, habrán preguntas de una importancia superlativa que nadie te responderá nunca. ¿Por qué fui abusado en la infancia? Nadie me lo responderá jamás. ¿Por qué padecí ciertas enfermedades? Nadie me lo responderá jamás. Pero aunque nadie me lo responda, puedo confiar en Dios. Puedo confiar en Dios que a pesar de todo, Él tiene un propósito para mi vida. Sigo sumando en cuarto lugar. Sigamos sumando. En cuarto lugar, ¿qué más hacer para darle un tratamiento bíblico a la ansiedad? Debes comenzar a separar otra cosa también. Separar un razonable afán por el hoy de una preocupación desmesurada por el mañana. Preocuparse por el hoy de una manera balanceada es necesario. Si tú no te preocupas por nada, tú tienes una enfermedad mental o alguna cosa. Porque normalmente uno está enfrentando las cosas del presente, del hoy, tratando de resolver. Y hay un razonable afán, diría yo, que es vinculante con la responsabilidad. Si eres responsable, te preguntas, ¿dejé encendida la luz antes de venirme a la iglesia? ¿Le eché llave a la puerta, sí o no? O sea, hay un razonable afán por las cosas, ¿no? Pero hay un desmesurado afán y preocupación por el mañana. Y tú tienes que separar el razonable afán del hoy con el exagerado, con el extremo afán y preocupación por el mañana. Jesús sigue hablando, Mateo 6:34 dice así: por lo tanto no se angustien. ¿Por qué? No se angustien. Pero pastor, no angustiarse por el mañana es ser irresponsable. Bueno, si quieres argumentarlo, no lo alegues conmigo, discútelo con Jesús. Dile que no te parece. Dile que según tú hay que romper esa página de la Biblia, que está mal escrito, dile. Pero lo que yo leo es, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Y oigan esto, cada día, no, una sola palabra, cada día tiene. Ya les dije, mañana no va a aparecer solo, vendrá con algo consigo. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces tienes que separar lo que es un aceptable afán por el hoy con un extremo, irracional, absurdo afán por el mañana. Preocuparse es solo intentar resolver la situación que todavía no ha llegado. Si hay gente que se está preocupando por lo que todavía no ha llegado. Mis hijos estaban como esta chiquita en las piernas de su mamá y yo preocupado pensando si iba a poder pagar la universidad de ellos. Y faltaba que pasara la vida entera. No tiene sentido, hombre. No tiene sentido. O sea que mis canas, que dicen que las canas son evidencia de sabiduría, las canas pueden ser signo de estupidez. Al menos en mi caso.
porque me preocupé demasiado por cosas por las cuales no debí preocuparme tanto. Debí confiar en Dios. Dile a alguien que está ahí cerca tuyo, debes confiar en Dios. Si no, vas a ser cabeza blanca como el pastor. Y número 5, con lo que cierro, de otra manera en que tú puedes tratar bíblicamente la ansiedad, rompe la tendencia de absolutizar la adversidad. Es toda una tentación, una tendencia a absolutizar la adversidad. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas que hacen un absoluto total de los problemas de la vida. Hacen un absoluto total de las dificultades de la vida. Mire lo que vamos a leer, qué interesante. Es Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 18, que leo de la Reina Valera 60. Dice, pues tengo por cierto, y mire cómo califica los problemas de la vida. Tengo por cierto, lean conmigo, que las aflicciones del tiempo presente, así le llama. Aflicciones del tiempo presente. O sea, sácate ya de la boca eso, es que yo vivo salado. Puede ser que estés salado porque no te bañas, porque andas muy transpirado. Aflicciones del tiempo presente. Bien dicho. ¿Y qué pasa con las aflicciones del tiempo presente? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos esperan una gloria venidera? Claro que sí. O sea, los problemas van a hacer nada. Mire, solo la gloria que ya conozco de mi vida actual, solo la gloria de mi vida actual, digo yo, ¿cómo es posible que viví preocupado toda mi infancia, viví afligido toda mi pubertad, viví angustiado toda mi adolescencia, me tuve que refugiar en las drogas, en el alcohol, en una vida licenciosa de pecado para poderme olvidar de lo que yo pensaba era una desgracia y me esperaba la gloria de servir al Señor, de ser un predicador que pueda recibir el amor de un grupo como el grupo que está presente esta mañana? No es una gloria que lo quiera uno, gente que no es parte de su familia. Si me hubieran siquiera tomado una foto y me la hubieran puesto aquí parado con todos ustedes allí, que ya, olvídense, nunca me hubiera preocupado en la infancia, en la adolescencia, nunca. Pero es que lo que pasa, nosotros vemos los problemas como que nunca terminan. Pero Pablo dice que son aflicciones de cierto tiempo y que no son comparables con la gloria venidera que, ¿dónde ha de manifestarse? ¿Dónde? En nosotros. De nuevo hago la pregunta, aunque sea insistente, ¿cuántos esperan una gloria mayor de la que ya conocen? Sí, frente a eso los problemas son poca cosa. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice en el mismo texto, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Cuántos esperan un más adelante lleno de la gloria del Señor? Claro que sí, claro que sí. Sabe, yo vi a papá fallecer, falleció en mis brazos una tarde, noche de sábado. Falleció de un infarto. Yo he vivido más años que él murió joven. Y antes de morir con ese infarto, que entre nuestra casa a cuadra y media de la Inmaculada Concepción de la iglesia, de la policlínica, a cuadra y media de la policlínica, no llegó vivo en el auto. No llegó vivo. Cuando ya lo
Bajamos del auto en la policlínica, ya iba muerto. Entonces yo digo, bueno, papá no conoció la palabra del Señor. Que el Señor le haya dado la oportunidad en esos instantes que se vuelven eternos, cuando una persona está saliendo de este mundo, que le haya dado la conciencia para haberse volcado al Señor. Pero a donde quiero llegar es a esto. Yo no tengo por qué terminar igual. Yo me iré de otra manera. Porque aquí dice que habrá una gloria que Él nos revelará más adelante. Y mire, cuando a usted le toque salir, usted va a salir con gloria. Cuando a mí me toque salir, vamos a salir con gloria. Vamos a salir como héroes del Señor. No vamos a salir en medio de grandes tragedias, no vamos a salir en medio de cosas horribles, no. Vamos a salir como héroes del Señor. ¿Cuántos saben que en esta vida y en la otra les espera gloria, gloria, gloria y más gloria? Eso es lo que nos espera. Así es que son 5 maneras cómo podemos bíblicamente manejar la ansiedad. 1, lo primero es esto: hay que drenarla en oración, fundamental. 2, hay que comenzar a diferenciar inquietud por lo real de miedo irracional. 3, ante las respuestas que aún no tenemos, debemos romper con la tentación de estar haciendo conjeturas. 4, debemos de comenzar a separar también el razonable afán por el hoy de una preocupación desmesurada por el mañana. Y 5, finalmente, debemos romper con la tendencia de absolutizar la adversidad. Y sobre eso último, un comentario que quiero leerles nada más. Romper con la tendencia de absolutizar la adversidad impedirá que seas invadido por una visión pesimista de la vida. ¿Tienes problemas? Yo también. ¿Tienes necesidades? Yo también. ¿Necesitas respuestas? Yo también. Pero aún así, el Señor nos vendrá al encuentro con gloria, con bendición, no importa cuánto nos haga falta hoy. ¿Cuántos creen en esto? Digo, ¿cuántos lo creen de verdad? Muy bien. Padre, nos acercamos a ti. Y Señor, esa condición de inquietud, de zozobra, que se llama ansiedad, son como aguas, Señor, que corren debajo de la puerta, que inundan nuestros lugares más vitales de vida personal, intimidad, vida familiar. Que destruye, corroe, Señor, nuestra esperanza respecto al futuro. Habrá un futuro para nosotros en Dios. Señor, yo levanto hoy la oración del profeta que dijo: decida al justo que le irá bien. Y yo te digo, hermano, hermana, todo lo que tú representas, lo que has soñado, lo que has planeado, lo que has anhelado, no se quedará en sueño, no se quedará en sueño frustrado. Llegarás a la meta. Interpongo una palabra profética sobre ti: llegarás a la meta. Algunos de ustedes más jóvenes que quien les habla, cuando lleguen a la edad mía, estarán bien.
y estarán sentados a la sombra de la higuera que plantaron, que se llama su proyecto de vida. Si tienen hijos, familia, quiero decirles que hay alguien más que ustedes cuidando por sus hijos. Dios está presente. Dios, que también es Padre. Oh, yo te bendigo en la temporada en que te encuentras. Te bendigo en el momento actual, pero en la fe me proyecto hacia el futuro y bendigo tu futuro. Bendigo las cosas por venir. Sobre ti no vendrán tragedias, sobre ti no vendrán malignidades. A ti te visitará el Señor con su gracia, te visitará el Señor con su poder, te visitará el Señor con su misericordia. Y declaro para ti que nuevas son cada mañana sus misericordias y grande su fidelidad. No importa que no pudiste ser fiel todo el tiempo, pero Dios sí es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Alza tus manos y recibe de la fidelidad de Dios. Recibe de la gracia de Dios. Recibe de la misericordia de Dios. Aleluya. Y eso que tú eres, eso que tú piensas, eso que tú pides, eso que tú anhelas, eso que está en tu corazón, pido que se materialice y que el Señor lo convierta en cosas maravillosas para tu bendición. Así te bendigo. Y ahora sí, con manos alzadas, la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Algo nuevo nazca en ti. Fe nazca en ti. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te haga un árbol fuerte, grande, fructífero, sano. Tu vida no será una pérdida. Al contrario, lograrás la admiración de gente que dirá: pero ¿qué pasó aquí? Y tú testificarás que el Señor estuvo contigo. Que en tus momentos de angustia, en tus momentos de soledad, cuando no mirabas lo que tú necesitabas, el Señor te levantó. Levantó tu espíritu en primer lugar, y luego Él levantó tus caminos y te llevó por el camino de la victoria. Pido que el Señor cicatrice las marcas que te ha dejado la vida, las marcas que te ha dejado las decepciones de la vida, las pérdidas de la vida, los dolores de la vida, que todos los experimentamos. Cicatriza, y cicatriza bien, porque el Señor todavía tiene para ti cosas maravillosas. Todavía correrás sin cansarte, todavía alzarás vuelo y lograrás nuevas victorias, nuevas conquistas. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén y amén. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.